Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar la coyuntura política del Ecuador a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Elecciones en las que se enfrentarán el presidente Daniel Noboa y Luisa González, candidata del correísmo. Hasta el momento, entre ambos candidatos hay un empate técnico. Para analizar este escenario político nos acompaña Alfonso Rollero, experto en comunicación política y manejo de crisis. Alfonso, gracias por acompañarnos. Óscar, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes ya de cara a la elección de Ecuador, que estamos solamente ahora de ello y ya estamos en silencio electoral. Sí, silencio electoral a partir del día viernes, de este viernes. Ahora, ¿qué es lo que dicen los sondeos, los últimos sondeos? ¿Cuál es la intención de voto a estas alturas de la campaña? Bueno, Óscar, primero tal vez contarles cómo hemos llegado a este punto. Ya digamos, los últimos días de elección. Ayer fueron los cierres de campaña de ambas candidaturas y el domingo sin duda es la votación. Recordar que la diferencia entre el candidato Noboa y la candidata González en la primera vuelta fue nada menos y nada más que 20.000 votos de diferencias. Y a partir de eso, las encuestas que han venido de una u otra forma tratando de sacar sus resultados en esta primera vuelta, por lo menos, y no fueron tan exactos como así tampoco lo fueron en la elección anterior, se han cuidado mucho en esta segunda vuelta debido a esta corta distancia que existe entre los candidatos desde inicio. Recordar que habían pocos votos disponibles y bastantes dispersos porque no es que estaban ubicados en una zona geográfica puntual del Ecuador, sino que correspondían a aquellos que habían votado por otros candidatos y a aquellos que no tenían una posición, digamos, que estaban considerados como indecisos, ¿no? Yo creo que los sondeos o los últimos sondeos nos vuelven a mostrar la misma foto con que iniciamos la segunda vuelta. Todo muy cerrado y todo a definirse en boca de urna, a mi criterio. Ahora, ¿qué porcentaje de votos representan los indecisos, los votos nulos, los votos en blanco? ¿Qué más o menos, acá está la disputa, y más o menos qué porcentaje representa estos votantes? Bueno, recordarles primero que en esta primera vuelta del Ecuador habían 16 candidatos, lo cual pues hubiera uno podido estimar que esa votación hubiera sido bastante, tal vez dividida entre los candidatos, pero no, se enfocó en dos candidatos, los cuales tuvieron el 44% cada uno anotado a su favor. Quiere decir que quedó muy poco margen para otros partidos. Claro. El que mayor votación tuvo fue el partido indígena de Pachacuti, que tuvo 5%, y que ese partido, digamos, si vemos eso en una alianza política, trataron de hacer una alianza política con el correísmo. Finalmente esa alianza de las izquierdas que incluía a Pachacuti, que ese 5% terminó no siendo eficaz debido a que el líder que se presentó en la papeleta como Pachacuti no asistió al evento donde se hacía esta alianza de izquierdas. El resto de otras candidaturas que tenían menos de ese 5%, de una u otra forma se iban plegando, ya sea la campaña de Daniel Noboa como la de Luisa González. Pero realmente, tal vez el liderazgo gremial o el liderazgo político de estas figuras sobre la votación que han tenido, por más pequeña que sea, yo creo que es bastante marginal y no obedece, digamos, al caudillismo, por lo menos a la labor del líder de orientarlos. Yo pensaría que es un apoyo más personal que, digamos, del partido político. Ahora, con relación a este pacto que has mencionado entre el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, que es el partido que lanzó como candidato a Leónidas Issa, quien obtuvo el 5.25% de los votos. Se anunció efectivamente, como bien mencionas, un pacto que hubiera sido histórico entre el correísmo y el movimiento indígena. Sin embargo, no se vio en la foto a Leónidas Issa, sino, digamos, a otro líder del movimiento indígena. En caso de que se concretara pues esta suerte de alianza, ¿no? Al margen pues de que no esté presente o no figure en la foto Leónidas Issa, ¿qué impacto tendría pues el apoyo del movimiento indígena a la candidatura de Luisa González? Yo creo que el movimiento indígena está bastante fracturado, digamos, en su parte de liderazgos. Hay muchos líderes dentro de las facciones de todos esos grupos que se asocian finalmente siendo el brazo político llamado Pachacuti. Y yo creo que, pues, evidentemente, Leónidas Issa sin duda es una de las figuras más representativas, pero no es el único. Por ende, creo que es un pacto que, sabiendo a pacto, no termina siendo pacto tal vez en la consecución de votos. Lo que yo sí creo que ambas candidaturas han tratado de ir hacia justamente esos
otras fuerzas políticas dentro del mismo Pachacutic o esas fuerzas sociales que hacen ese Pachacutic. Como digo, hay varios líderes y creo que han ido abordando poco a poco para ir tal vez debilitando al líder Issa como fuese el único y más bien tener esa votación popular directamente sin necesidad de hacer algún pacto. Eso, digamos, es el trabajo efectivo que han tratado de realizar las campañas electorales en territorio. El gobierno nacional, sin duda, o el presidente, candidato a presidente, ha podido aprovechar su ventaja como gobernante y sin duda también ha enviado al aparato público a estas zonas para de una otra forma mostrar presencia territorial, y la campaña de Luisa González, bastante bien segmentada, también ha ido calando mensajes no solo en la Sierra Centro, que sería, digamos, donde mayor cantidad de votación indígena seguro hay, pues, por su ubicación geográfica. ¿Podrías explicarnos, como experto en comunicación política, la estrategia de Luisa González con respecto a estos sectores? Digamos, ¿cuáles fueron las principales banderas que adoptó ante ellos? Porque primero, a diferencia de las elecciones anteriores, creo que Luisa González le han encontrado un personaje político y ese personaje político va entregando distintos mensajes según la audiencia perfilada que ellos tienen. Yo creo que en esta segunda vuelta han hecho un trabajo, digamos, especial en aquello de poder perfilar o segmentar estos pequeños votos disponibles y tratar de colar mensajes directos hacia ellos. Luisa no solo que ha cambiado su eslogan, sino Luisa por la vida, sino que también de una u otra forma ha mostrado, como digo, esta variabilidad de mensajes o estos distintos mensajes según la audiencia. Lo que está claro es que ha sido una campaña de mucho ataque entre ambas candidaturas, y yo creo que el principal perdedor en esto es el ecuatoriano, porque sin duda pues buscábamos, esperábamos encontrar planes de trabajo a las grandes emergencias y no disputas entre políticos, que realmente eso es lo que tiene tal vez más apático a la ciudadanía en general del mundo sobre la política. Y recordar tal vez que esos ataques y demás, lo único que llevan es a una puesta en marcha de cualquier gobierno que se inicie el 24 de mayo, que es la fecha donde se posesionan los presidentes o presidentas del Ecuador, y va a tener que, sin duda, una población que está a su favor y otra población, a la mitad de la población, que está en su contra. Entonces, difícil tarea tendrá cualquiera de los gobernantes que se siente a gobernar en Carondelet para tener gobernabilidad, estabilidad, y ojalá que la parte más complicada de decir es los que esperaríamos el domingo, ¿no? Con esta cerrada votación, ojalá que ambos candidatos estén a la altura de aceptar los resultados. Ahora, en el marco de esta polarización generada en la campaña, no hay mucha diferencia entre los planes de gobierno, según me ha señalado, pero, digamos, al margen de ello, ¿se trata de dos visiones diferentes de un Ecuador, una visión distinta del país que profundice esta polarización, o simplemente son ataques superficiales y caudillistas, ¿no? entre los líderes políticos? Bueno, yo diría primero que hay una diferencia enorme entre ambos candidatos, no solo por su forma de gobernar, sino por lo que proponen y desde cómo lo proponen. Una Luisa González que de otra forma vuelve a esta figura de un Estado hacedor, de un Estado que la inversión pública lo moviliza todo, necesario pues cuidar a las clases desprotegidas, como ellos nos mencionan, necesidad de algunos programas sociales para apuntalar justamente aquellas clases sociales o digamos o niveles o quintiles de pobreza como ellos mencionaban antes. Entonces el modelo del correísmo vuelve a ser implementado como una fuerza de Estado, digamos que es el dinamizador. En cambio, del otro lado, Noboa propone tal vez un Estado sin duda eficaz, tal vez un poco más ágil con todas las emergencias que ha tenido por delante y sin duda ratificando el tema de la dolarización, que es un tema bastante importante y donde el correísmo tiene bastantes enredos al explicarlo por su multiplicidad tal vez de voceros y tal vez por esta desconexión muchas veces que hay entre el correísmo y justamente el tema dólar por su posición. Pero Noboa propone tal vez un gobierno mucho más abierto hacia el mundo y cuando hablo del mundo es tal vez con un socio comercial como Estados Unidos, cosa que tal vez en el correísmo o en el plan de gobierno del correísmo no estará en los primeros puestos, ¿no? En cuanto a seguridad, cada uno tiene su plan. Tal vez es un poco más difícil entenderlo porque no ha sido una campaña de propuestas, sino más bien de patada y puñete, cosa que hubiéramos querido evitar en el Ecuador debido a las emergencias y las grandes necesidades que tienen las grandes mayorías. Porque acordémonos también, Oscar,
que cuando uno crea esta disputa entre políticos, lo único que permite es que la ciudadanía se haga un paso para atrás, se repliegue y vean a estos políticos pelear mientras las emergencias se van profundizando en el país. Alfonso, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar con más profundidad el tema de la criminalidad y las propuestas y acciones que está tomando el gobierno de Daniel Noboa. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política del Ecuador a pocos días de las elecciones presidenciales, la segunda vuelta que determinará si es que Daniel Noboa continúa en la presidencia o Luisa González llega al poder, y con lo cual el correísmo pues retornaría pues a el poder en Ecuador. Estamos acompañados de Alfonso Rollero, especialista en comunicación política y manejo de crisis. En el bloque anterior, Alfonso, estábamos hablando pues de los últimos sondeos, del problema de la polarización en el Ecuador que termina perjudicando a toda la sociedad en su conjunto, y también del poco impacto que tendría pues este pacto entre el correísmo y el movimiento indígena, debido a que no hay consenso al interior del movimiento indígena. Hay muchos líderes y el que fue el candidato Leónidas Issa no estuvo, por lo menos en la foto de este pacto. Ahora, pasemos a uno de los temas más relevantes que tendrá que afrontar el próximo gobierno ecuatoriano, que es el tema de la criminalidad. Hay 38 homicidios por cada 100.000 habitantes en Ecuador. Las cifras son bastante preocupantes, las tasas de homicidios y de delincuencia se incrementan. Ecuador se ha convertido, y esto no se veía hace unos 10 años, en uno de los países más violentos pues, de la región. Ahora, ¿qué está proponiendo Luisa González ante estas circunstancias, estos hechos, esta realidad? Bueno, sí, en cuanto a la criminalidad, y digamos para sentar esos datos, Ecuador vive no solo pues, este problema de criminalidad gravísimo que mencionas con muertes violentas, sino que hay una operación de narcotráfico que se dirige en Ecuador, y que Ecuador, sin producir drogas, es el más afectado, porque somos la salida aparentemente o realmente la salida para los mercados de alto consumo, entiéndase esto, en la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces es un problema que lo tenemos inmerso, que nos de una forma como nación hay una soledad completa en aquello, y sin duda cualquier plan que se ponga intermedio propuesto por los políticos tiene que tener de una otra forma un apoyo internacional para que esto sea eficaz, no solo con recursos, con cooperación, que es la palabra, ojalá que fuese la palabra de moda en el mundo, la cooperación, sino también con financiamiento, con recursos, con tecnología, que vendría a ser tal vez la materialización más importante en este segmento. Dicho esto, ambos candidatos tienen planes bastante difusos, por lo menos en la parte comunicacional. En esta segunda vuelta, al quien no lea el plan y trate de escuchar, uno tendrá mensajes un poco confusos de lo que querrán hacer. Luisa González, ahora último, ha dicho que le interesaría o que creería importante, posible, de tener pacificadores en los barrios. Y eso automáticamente le ha generado una serie de reacciones, porque han comparado a aquellos pacificadores en los barrios, que podría ser aquella persona que pueda no solo poner el orden o tener un mensaje tranquilizador, organizador, como de liderazgo, sino que eso se ha unido, digamos, a algunas estrategias utilizadas en países como Venezuela, donde de una otra forma aquellos pacificadores no son pacificadores, sino que son agitadores. Pero la propuesta de Luisa González dice: yo quiero pacificadores en los barrios porque necesitamos líderes que colen un mensaje de tranquilidad. Eso ha disgustado a cierta población y eso pues ha llamado la atención a cierta otra. Nuevamente, yo creo que ese tipo de anuncios solamente ratifican su voto y no busca ese voto indeciso, que creo que son, como son tal vez ideas desconectadas, no a un plan pues que sin duda obedezca a una estructura y una organización para cometer o por lo menos hacer mella a lo que tenemos por delante. En cambio, Noboa ha propuesto ayuda internacional. Hemos visto a Eric Prince, representante de Black Waters aquí en Ecuador, hace algunos días, haciendo declaraciones inclusive también. ¿Y eso qué significa? Probablemente que Ecuador está buscando cooperación de la cooperación privada, y esa parte pues también queda un poco difusa, y al final y al cabo lo que se tendrá que evaluar, bueno, parte de las cosas adicionales que ha dicho Noboa es que
todo lo que está haciendo en cuanto a los puertos y ese espacio de control tendrá que ser mucho más seguro y implementar algunas otras estrategias tecnológicas, pero también echando mano de los militares y los policías para controlar entrada a puertos, posibles contaminaciones y ojalá tecnológicamente poder hacerlo también en las aguas una vez hayan zarpado los barcos. Condiciones que no nos merecemos como país y sin duda necesitamos ayuda para poder hacerle frente porque no es un problema provocado por Ecuador, pero sin duda somos una vía de paso y ojalá que sin duda pues podamos contar con ello con cualquiera de las dos propuestas, aunque como te digo, creo yo que falta mucha profundidad en el tema de seguridad, con muchos más KPIs para poder tener claro cuál es el objetivo y cuándo nos damos por victoriosos en este tema. Ahora, se podría achacar al gobierno de Rafael Correa, porque este tema pues, no surgió en 2 años, el tema de la criminalidad. Se podría señalar pues, que hay cierta responsabilidad en el correísmo en que la delincuencia y la criminalidad haya aumentado como se está viendo hoy en día, o se trata pues, de los gobiernos posteriores a Rafael Correa. Mira, más allá de poner la persona, yo creo que hay ciertas acciones que nos demuestran que ha permitido colar en el Ecuador personajes digamos que no son beneficiosos. Por ejemplo, toda aquella ciudadanía libre que no se pedía pasado judicial para venir al Ecuador, sin duda son grandes cosas que causaron daño a esa estructura, que no se corrigieron en el tiempo. Entonces no creo que es la culpa de uno, sino la culpa de muchos que no corrigieron el sistema. A su vez creo que tecnológicamente Ecuador está 3 pasos atrás, deberíamos estar más adelantados sabiendo que somos exportadores y productores de frutas frescas, que son el espacio y el medio de mayor atracción para tal vez esta actividad delictiva. Y sin duda creo que en Ecuador hay un gran problema, que es tal vez la falta de control de los dineros y el movimiento de la legalidad de esos dineros, la bancarización de aquello también. Creo que falta mucho trabajo en esa parte de identificar capitales y poder hacer más difícil la operación, que creo que es el éxito de otros países que puedan no solamente encarecer las operaciones, sino de una u otra forma identificarlos y no solo pues complicarles la operación, cambiar el rumbo para que así sea difícil estar en el Ecuador. Creo que ninguna de esas cosas se ha hecho y sin duda hay un inicio cuando se ingresan tal vez sin pasado judicial, sin la capacidad o necesidad de revisar. Y es importante que las naciones sepan a quién reciben porque es necesario hacer un plan para lo que se tiene en Ecuador por hoy y lo que se podía tener. Eso se llama planificación de escenarios, incluyendo la migración como uno de ellos, ¿no? Ahora, Daniel Noboa, al poco tiempo de asumir la presidencia, sufrió su gobierno, o bueno, el Estado ecuatoriano, un ataque generalizado por parte de las organizaciones criminales. Y él afrontó esta lucha, encabezó esta lucha contra la criminalidad. Esto le dio bastante respaldo popular en un momento, llegó a tener más del 72% de apoyo social, de respaldo popular, de popularidad. Y esto ha ido... parece que los ecuatorianos han ido desencantándose y que el plan Fénix, que es el plan pues, para luchar contra la criminalidad por parte del gobierno de Noboa, no ha tenido los resultados necesarios. Sin embargo, ¿no consideras que para cuestionar las políticas que ha adoptado en contra de la criminalidad se necesitaría más tiempo? Porque, como bien señalas, se entendería que se trata de problemas estructurales que requieren de más tiempo para poder resolverlos. Sí, y no solo de más tiempo, sino que de algunas otras acciones, porque las balas y demás, esa lucha en la calle, me imagino que es un segmento en lo que hay que abordar, pero hay otras cosas como, por ejemplo, sin duda, lo que mencionaba de la tecnología, todo lo que se tenga que hacer en la Constitución para actualizarla con la realidad del país. La realidad del país hoy es una realidad distinta a la que teníamos hace 10, 15 años. El Ecuador no solamente que es un país más violento al día de hoy, sino que también la tecnología ha cambiado de otra forma y hay que poner y hay que insertar aquellas posibilidades reales en nuestras estructuras para de una otra forma hacerle combate a lo que más nos duele, que sería la inseguridad o el narcotráfico. Pero el problema real no está ahí. El problema real está en la economía del Ecuador, que está flagelada, y cualquier movimiento en falso de aquello podría ponernos no solo en vilo, sino también en un proceso más complicado en el país. Entonces, en un escenario tal de emergencias y volviendo a las campañas electorales, nos hubiéramos imaginado 2 candidatos capaces de proponer planes a estas grandes emergencias y evitar el conflicto entre los políticos, que es lo que nos causa la mayor apatía y probablemente el mayor rechazo posible hacia la política, esperando obviamente que en base al liderazgo, cualquiera de ellos
pueda poner un plan a estas emergencias como bien hemos mencionado. Ahora, pero lejos de eso, pues se dan ataques, se cuestiona el sistema electoral y recientemente tenemos una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral por parte de Manuel Peñafiel, que pertenece al partido de Daniel Noboa, quien acusa a Luisa González por supuesta violencia política de género. ¿En qué se basa esta acusación? ¿Por qué encajaría en la denominada violencia de género? Bueno, realmente ha sido un ataque a las personas, a las familias, todo lo que uno detesta en la política hemos visto, digamos, también presente en esta segunda vuelta. Y esto no es un tema de Ecuador, esto pasa en el mundo y esa es la lástima de la política, digamos, o de ese ambiente tan caldeado, que ojalá que nuevamente que conversamos la anterior ocasión y decíamos que falta en ese auto una rueda que logre balancear este poder y que pueda interpelar los que sin duda es la sociedad civil. Yo creo que en esta gran polarización del país, de nuestro país, de Ecuador y de los países del mundo, yo creo que los ciudadanos tienen que meter, digamos, y como se dice criollanamente, cuchara para poder de una u otra forma tener efecto en lo que pasa en las políticas públicas en sus países, pero sin duda que superen a los años de gobierno de cualquier gobernante, porque estamos claros que cada uno tendrá su tinte ideológico y arrancará de aquello, de ahí, digamos, para poder hacer un modelo de Estado. Pero hay cosas que deberían sobrepasar la ideología, que son las cosas emergentes, las cosas importantes, el manejo económico, el manejo comercial del país, el manejo de la seguridad, el manejo de la educación, de las cosas que son estructurales y de fondo, que cualquier tinte ideológico no puede venir y borra y va de nuevo a cada rato porque el país solo retrocede en aquello, sobre todo en las cosas estructurales y básicas que he mencionado. Alfonso, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política del Ecuador previa a las elecciones presidenciales de este domingo 13 de abril, acompañados por Alfonso Rollero, consultor en manejo de crisis y experto en comunicación política. Alfonso, hemos visto pues en esta edición el gran problema de la polarización que no lleva pues a grandes consensos y a políticas públicas que puedan, a que distintas facciones políticas puedan enfocarse en medidas que puedan sacar al país adelante, en medidas de cambios estructurales. Ahora, en este escenario de polarización, la figura de Rafael Correa está teniendo bastante peso y recientemente dio unas declaraciones a este youtuber chavista, Diego Rusarín, en las que señaló que se van a utilizar todos los medios para evitar su victoria y más adelante que la fiscal es una corrupta total. ¿Qué representaría o qué implicaría para el Ecuador, teniendo en cuenta el peso que él tiene dentro de su partido, que Luisa González triunfe este domingo? Mira, más allá de eso, Oscar, esto es, digamos, preocupante, digamos, no solo las menciones que hace el expresidente Correa, sino lo que han venido diciendo últimamente, ¿no?, acerca de la posibilidad de fraude. Cuando uno inicia un proceso eleccionario así, ¿qué es lo que hay que esperar, digamos, ¿no? Con un país tan dividido, con tantos pocos votos disponibles y que los van a diferenciar, uno imaginara, pues, evidentemente, pues, que tiene que haber la transparencia del caso, debería ser el denominador común. Por eso voy a hacer tal vez un símil con el fútbol. Si el árbitro es el que más se escucha en un partido de fútbol, es que hay un problema y eso pues no podría suceder con el Consejo Nacional Electoral. Ojalá sea transparente, ojalá sea contundente y sea un buen comunicador y a tiempo. Porque hemos visto también que cuando el Consejo Nacional Electoral sale un poco antes, un poco después, causa problemas justamente en esa credibilidad necesaria que tiene que tener cualquier gobierno o legitimidad que tiene que tener cualquier gobierno. Yo espero que para este día domingo no solo que estas voces agitadoras que pudiesen ponernos en conflicto porque digamos puede haber fraude o fraude, eso deberíamos poder sacarlo del elemento digamos disuasivo en el país. Y ojalá que las campañas electorales tengan la gran misión y la gran responsabilidad de contar bien sus votos, de soportar bien aquellos votos y si hay impugnaciones o hay alguna discrepancia lo hagan con la altura de las emergencias que tiene este país, porque incendiar este país adicionalmente con estas, tal vez estas llamados de posibles fraudes y demás, solo nos hace daño a una democracia bastante débil, bastante golpeada
que no se puede permitir otro juego de estos, porque estos cambios de cintura lo único que nos permiten es tener mayor cantidad de problemas y mayor pobreza, porque sin duda los gobiernos llegan a atender lo que es coyuntural y lo de fondo lo dejan para luego, pero no hay luego, porque después viene otro político y borra y va de nuevo. Un problema enorme en nuestras naciones. Por eso, la inclusión de la sociedad civil como un ente balanceador es importantísimo en un país polarizado, o en los países polarizados. Por ende, ya está la misión clara para aquellos que quieren matizar esta necesidad o posibilidad de tener un país en calma y mejor. Alfonso, ha sido un gusto tenerte con nosotros, como siempre. Mi querido Oscar, pues siempre el gusto es mío. Ojalá pues podamos conversar la próxima semana una vez estén los resultados y llamando siempre a nuestro país a la paz, esperar que respeten los resultados, que se legitime cualquiera de los gobiernos y que sean lo mejor para los ecuatorianos, especialmente para los más pobres y las grandes mayorías que necesitan libertad, necesitan tener capacidad de poder incidir en el país y ojalá que puedan no solo salir de su círculo de pobreza, sino ser mejores profesionales, mejores personas, y eso solo se da en un Estado armónico, donde los ciudadanos queramos cooperar, y para eso los gobernantes tienen que saber liderar para motivar a la cooperación. Creo que esa es la palabra clave y lo que necesitamos. Esperemos pues que luego de este domingo 13 de abril se llegue a grandes consensos por el bien de todos los ecuatorianos. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.